Habíamos hablado de casarnos. No como un sueño lejano, no como una fantasía que se dice para llenar silencios, sino como algo que iba a pasar. Teníamos planes, fechas aproximadas, ideas pequeñas, conversaciones sobre cómo sería todo. Y lo más extraño es que no parecía una ilusión. Parecía una certeza, como si el futuro ya estuviera escrito en algún lugar y nosotros solo tuviéramos que caminar hacia él. Éramos estables. Nos entendíamos. Sabíamos cómo resolver problemas. Habíamos pasado momentos difíciles y seguíamos ahí. Todo indicaba que lo lograríamos. Y sin embargo, hay algo que nadie te dice, no siempre es suficiente. No hubo una gran pelea que lo destruyera todo. No hubo una traición. Fue más silencioso que eso. Empezamos a cambiar. No de golpe, sino poco a poco. Tú empezaste a ver la vida de una forma distinta. Yo también. Y aunque seguíamos queriéndonos, ya no estábamos caminando en la misma dirección. Recuerdo las noches en las que hablábamos de nuestro futuro. Tú mencionabas viajes, proyectos, una casa llena de luz. Yo pensaba en estabilidad, en rutinas tranquilas, en un espacio seguro. Al principio esas diferencias parecían pequeñas, casi invisibles. Pero con el tiempo se convirtieron en grietas. Intentamos ignorarlas. Ajustarnos. Ceder. Convencernos de que solo era una etapa. Porque cuando estás tan cerca de algo como el matrimonio, no quieres aceptar que puede no pasar. Pero la realidad siempre encuentra la forma de mostrarse. Las conversaciones empezaron a sentirse forzadas. Las decisiones, más pesadas. El futuro, menos claro. Y un día, sin decirlo directamente, los dos lo sabíamos, no íbamos a llegar. Recuerdo ese momento. No fue dramático. No fue intenso. Fue triste. Una tristeza tranquila. Como aceptar algo que no quieres, pero que sabes que es verdad. Nos despedimos sin odio, sin culpas. Solo con esa sensación extraña de haber estado tan cerca y aún así no haberlo logrado. Durante mucho tiempo me pregunté qué falló. Y la respuesta más honesta fue esta: nada falló. Simplemente no fue suficiente para sostener un para siempre. Hoy, cuando pienso en nosotros, no siento enojo. Siento nostalgia. Porque hubo un momento en el que todo parecía encajar. Pero a veces, incluso cuando todo parece correcto, no es el camino. Esa nostalgia me acompaña en escenas pequeñas, cuando paso frente a un café donde solíamos sentarnos, cuando escucho una canción que alguna vez fue nuestra, cuando veo parejas que hablan de planes y me recuerdan a nosotros. No es dolor lo que siento, es una especie de melancolía serena, como mirar una fotografía antigua y reconocer que ese instante fue real, aunque ya no exista. Lo curioso es que, en medio de todo, aprendí a valorar lo que tuvimos. Porque aunque no llegó a convertirse en matrimonio, fue un amor que me enseñó a elegir, a permanecer, a descubrir que la estabilidad no siempre garantiza eternidad, pero sí deja huellas profundas. Recuerdo una tarde en la que caminábamos por la ciudad, sin rumbo fijo. El sol se escondía detrás de los edificios y el aire olía a pan recién horneado. Hablábamos de cosas simples, de películas, de libros, de lo que queríamos cenar. Y sin embargo, en medio de esa simplicidad, yo sentía que todo tenía sentido. Esa escena se quedó grabada en mí, porque me enseñó que la felicidad no siempre está en los grandes momentos, sino en los pequeños instantes compartidos. También recuerdo las discusiones. No las grandes, sino las pequeñas, esas que nacían de diferencias cotidianas, que hacer un fin de semana, como organizar la casa, qué prioridades tener. Al principio eran fáciles de resolver, pero poco a poco se volvieron más pesadas. No porque fueran graves, sino porque revelaban que nuestras formas de ver la vida empezaban a alejarse. Y sin embargo, incluso en medio de esas diferencias, había cariño. Había abrazos después de las discusiones, había intentos de reconciliación, había gestos que mostraban que todavía queríamos estar juntos.
Eso fue lo que hizo que todo fuera más difícil, la certeza de que el amor seguía ahí, pero que ya no bastaba para sostener el futuro que habíamos imaginado. Recuerdo una mañana en la que desayunamos juntos en silencio. La mesa estaba llena de cosas, pan, café, frutas. Pero lo que más pesaba era la ausencia de palabras. No era un silencio cómodo, era un silencio que hablaba por sí mismo. Y en ese momento entendí que algo se estaba apagando, que aunque todavía nos queríamos, ya no sabíamos cómo encontrarnos en el mismo lugar. Ese silencio fue como una grieta invisible que se abría entre nosotros. No era un grito, no era un portazo, era apenas un espacio que se ensanchaba poco a poco. Y lo más doloroso era que ninguno de los dos quería reconocerlo. Preferíamos fingir que todo seguía igual, que el amor bastaba, que el futuro estaba intacto. Pero en el fondo sabíamos que algo se estaba desmoronando. Después de aquel silencio en la mesa, todo empezó a sentirse distinto. No fue un cambio inmediato, sino una sucesión de pequeños gestos que revelaban que ya no estábamos en el mismo lugar. Las llamadas se hicieron más breves, los mensajes menos espontáneos, las risas más escasas. Y aunque seguíamos compartiendo momentos, había una distancia invisible que crecía entre nosotros. Recuerdo una tarde en la que caminamos juntos por el parque. El viento movía las hojas y los niños jugaban alrededor. Tú me hablaste de tus planes, de tus sueños, de lo que querías construir. Yo te escuchaba, pero en mi interior sentía que ya no estaba incluido en ese futuro. Fue una sensación extraña, como si estuviera presente físicamente, pero ausente en la visión que tenías de lo que vendría. Intentamos luchar contra esa distancia. Nos repetíamos que era solo una etapa, que el amor bastaba, que todo volvería a ser como antes. Pero cada intento de acercarnos parecía empujarnos más lejos. Era como querer sostener agua entre las manos, cuanto más apretábamos, más se escapaba. Y entonces llegó el día en que lo entendimos sin necesidad de palabras. No hubo gritos, no hubo reproches. Solo una mirada compartida, un silencio que decía más que cualquier frase. Supimos que no íbamos a llegar. La despedida fue tranquila. Nos abrazamos, nos agradecimos, nos deseamos lo mejor. No hubo odio, no hubo culpas. Solo esa tristeza serena de aceptar que algo que parecía tan seguro, tan inevitable, no iba a suceder. Durante mucho tiempo me pregunté qué había fallado. Revisé cada conversación, cada decisión, cada gesto. Busqué errores, señales, motivos. Pero al final comprendí que no había un fallo concreto. Simplemente, no fue suficiente para sostener un para siempre. Hoy, cuando pienso en nosotros, no siento enojo. Siento nostalgia. Una nostalgia que no me hiere, pero que me acompaña. Porque hubo un momento en el que todo parecía encajar, en el que cada pieza estaba en su lugar, en el que el futuro se veía claro. Y aunque ese futuro nunca llegó, el recuerdo de esa claridad sigue siendo valioso. A veces me pregunto cómo habría sido nuestra boda. Imagino la música, las flores, las sonrisas de quienes nos acompañarían. Pienso en los viajes que soñábamos, en la casa que describías llena de luz, en las rutinas que yo imaginaba tranquilas y seguras. Es un ejercicio extraño, porque sé que nunca sucedió, pero en mi mente esas imágenes tienen vida propia. Son como fotografías de un álbum que nunca existió, pero que igual me gusta mirar de vez en cuando. También pienso en lo que aprendí. Aprendí que el amor no siempre basta, que la estabilidad no garantiza eternidad, que las certezas pueden desvanecerse. Aprendí a valorar los momentos pequeños, a reconocer la belleza en lo efímero, a aceptar que no todo lo que parece correcto es necesariamente el camino. Y aunque hubo tristeza, también hubo gratitud. Gratitud por los días compartidos, por las risas, por los abrazos, por las conversaciones largas en las que parecía que el mundo se detenía. Gratitud por haber estado tan cerca de algo tan grande, aunque al final no se concretara. Hoy camino distinto. Llevo conmigo esa experiencia como una huella, como una marca que no se borra.
No me define, pero me acompaña. Y cuando veo parejas que hablan de planes, no siento envidia ni dolor. Siento una especie de ternura, porque sé lo que significa estar ahí, en ese lugar donde todo parece posible. A veces, incluso, sonrío. Porque aunque no llegamos al para siempre, tuvimos un mientras tanto que fue real, que fue nuestro, que dejó memoria. Y en ese mientras tanto hubo amor, hubo verdad, hubo vida. Eso es todo, amigos, espero les gusten mis historias, no olviden suscribirse, dar me gusta y compartir para que YouTube lo recomiende a otras personas. Nos vemos la próxima.